No, ya no, pero era como... ya. Bueno, hola y saludos. Continuamos aquí con las charlas del Export Regional Summit. Charlas que han sido facilitadas por expertos que conocen muy bien los mercados y la comercialización de los productos que estamos tratando. Hemos venido analizando sobre todo el caso de los productos agrícolas, productos frescos y productos alimenticios. Y ya la charla anterior, para los que no estuvieron, fue sobre el mercado de los Estados Unidos, principalmente el tema del desarrollo de las marcas y cómo trabajar con distribuidores allá. Acá vamos a seguir tratando un poco el tema de los alimentos, pero vamos a ampliar y también vamos a hablar sobre Centroamérica, Latinoamérica en general y el Caribe, sin dejar de lado el caso estadounidense porque es un mercado sumamente importante. Para esta charla desde Ciudad de Panamá nos acompaña el señor Carlos Arce de la empresa Food Partners, que es una empresa de muchísima experiencia en la comercialización de productos frescos y alimentarios en los mercados internacionales. Don Carlos es costarricense, pero se encuentra en este momento en Panamá y tratando el desarrollo de mercados en diferentes países. Don Carlos, muchas gracias por su disponibilidad para estar con nosotros en este congreso, en este Expo Regional Summit y venir a esta charla y compartir recomendaciones, consejos y su análisis de qué es lo que está pasando en este momento en el mercado internacional. Así que, don Carlos, le cedemos la palabra y quedamos atentos para ver su presentación. Muchas gracias. No, hombre, más bien, de verdad que muchísimas gracias a Cadexpo por habernos tomado en cuenta. De parte de Food Partner y mía personal, pues de verdad que es un honor que nos hayan invitado aquí a compartir algo de lo que hemos recopilado o seguimos recopilando en este andar en estos sectores de la parte agroalimentaria, que es básicamente a lo que nosotros nos dedicamos. Por ahora lo que voy a hacer es compartirles y ir conversando con la presentación que preparé para el día de hoy. No sé, don Michael, si ahí se ve bien. Sí, don Carlos, lo estamos viendo perfectamente. Ok, un segundo, por favor, nada más. ¿La presentación se ve? Sí, se ve muy bien. Ok, que el problema es que yo no la estoy viendo, pero aquí vamos. Bueno, conversando con la gente de Cadexco, cuando nos hizo la invitación, pensamos en que esta ponencia o explicación debería de ser como enfocada hacia las estrategias de exportación de alimentos hacia Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe. La agenda que he preparado para hoy es una pequeña introducción respecto a qué es Food Partner, quién soy yo, y definitivamente cuando estaba preparando esta conversación, tenemos que hablar del tema de que ha habido una disrupción del comportamiento de los mercados antes y después del famosísimo y desventurado COVID,
Porque antes de que pasara lo que ha pasado, los mercados tenían un comportamiento. Durante la aparición de la pandemia, han tenido otro comportamiento, y después de que, digamos, entre comillas, se ha ido controlando un poco el tema de, del COVID, están presentando otro comportamiento. Igualmente la he segmentado entre el mercado latinoamericano y el Caribe y el mercado estadounidense, y el, el centro de lo que les quiero comentar hoy es un análisis pequeño de cada uno de los mercados, respecto a qué hay o qué nos espera. Food Partners, que es la empresa para la que yo trabajo, es una empresa sitiada en Estados Unidos, 25 años en el sector de alimentos, con presencia en los 5 continentes. Tenemos una alta especialización en el sector de materias primas y sobre todo en la parte de bebidas o subproductos de frutas. Yo soy el encargado de la región Latinoamérica y del Caribe, y básicamente mi trabajo se basa en 3 partes, que son la parte comercial o ventas, la parte de adquisición de productos de acuerdo a lo que demanda el mercado que yo atiendo, y la parte de desarrollo de nuevos proyectos o nuevos productos, que esto básicamente es cuando detectamos alguna oportunidad del mercado, nos devolvemos a nuestra cadena de proveedores y hacemos ajustes, bien sea en la parte agrícola, bien sea en la parte industrial o bien sea en la parte de producto final, para satisfacer la demanda que tenemos en el mercado. O nos sucede también lo contrario, nos encontramos con algún producto nuevo en el mercado y entonces vamos hacia adelante a desarrollarlo con nuestros clientes. En el sector alimentario en general, se venía comportando, por ejemplo, este es sobre el mercado estadounidense básicamente. Antes de la pandemia, Estados Unidos estaba muy metido, o los compradores en Estados Unidos estaban muy metidos a acceder a tener varios orígenes para un mismo producto. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, vamos a un caso emblemático, la piña. Costa Rica obviamente es el rey en MD2 o en Golden, en jugos, bien sea pasteurizados o concentrados. Sin embargo, siempre el mercado tenía cierto celo o cierta temerosidad de depender básicamente del producto M2 de Costa Rica. Y bueno, se han dado algunos desarrollos interesantes, pequeños, pero con gran potencial en otros países de nuestra región, llámese Guatemala, llámese Honduras, llámese República Dominicana. Y esto es muy bien visto dentro del mercado estadounidense, que siempre trata de cubrirse o de tener acceso a varios orígenes para un mismo producto en caso de. Obviamente, todo nuevo origen y todo nuevo producto y todo nuevo fabricante pues lleva un proceso de desarrollo a través del tiempo, que no es de un día para otro. La otra cosa muy importante y muy interesante que estaba presentando el mercado estadounidense era una presión más alta en el cumplimiento de mayor y más estrictas normas de certificaciones. Con lo del FSMA, se recrudecieron las medidas de inocuidad, sobre todo de antiterrorismo, y obviamente hay algunos fabricantes, algunos mercados, algunos países que se han quedado un poquito más atrás en cuanto a esto, y obviamente pues se veían afectados a la hora de comercializar. Otra cosa que también ha venido cambiando a lo largo, y estoy hablando de los últimos 5 años, es que por las fluctuaciones en el mercado estadounidense se ha vuelto más a contrataciones o contratos a largo plazo, y están haciendo menos compras spot. Muchos fabricantes antes negociaban un porcentaje en largo plazo y se la jugaban, por decirlo así, negociando spot lo demás que necesitaban. Eso también está cambiando por, como lo digo, por el tema de fluctuaciones en los precios de mercado, que los ha afectado mucho. Otra
antecedente importante del mercado estadounidense es que estaban trabajando muy fuertemente en la reformulación de sus productos finales para bajar costos. Esto se dio muchísimo o tuvo un gran golpe, sobre todo en el caso del altísimo incremento de precio que hubo en el concentrado de piña en el 2016-17, que por los costos que tenía tuvieron que empezar a reformular, y entonces a raíz de eso pues encontraron una ventana de una manera de bajar costos y han continuado en esta línea de reformulación, a veces sustituyendo unas materias primas por otras, a veces se ha dado mucho, por ejemplo, la sustitución de producto congelado por producto aséptico, incluso también la sustitución de orígenes. Y otro aspecto muy importante y que nos beneficia a nuestros mercados, salvo a los productores de azúcar, es que el mercado se ha redireccionado muchísimo al consumo de productos de mayor naturalidad. Se han metido mucho los empacadores, los dueños de marcas, a lo que se llama en el mercado limpiar etiquetas, y lo que están haciendo es sustituyendo todo lo que sea sacarosa o azúcar de maíz, de sirope de maíz o azúcar de caña, con fructuosa o azúcar proveniente directamente de las frutas o de vegetales, para poder declarar sus productos como más naturales y con menos contenido de azúcar. Y importantísimo también, y aquí yo creo que tenemos una gran oportunidad en nuestros mercados como proveedores, es respecto al consumo de productos antioxidantes o superfood y superfoods. Ha crecido muchísimo en los últimos 2 años esta parte de shot antioxidantes, de comidas ricas en proteínas, y ahí es también una tendencia que se está marcando en el mercado, y cada vez es más fuerte esta tendencia enfocándose a lo que son antioxidantes y superfoods. Otra cosa importantísima es, se está moviendo bastante el mercado hacia materias primas no pasteurizadas o productos lo más naturalmente posibles. Esto porque ha habido un boom de productos no pasteurizados en el mercado, o que se llaman HPP, que no son pasteurizados con calor, como es lo normal, sino que es por una tecnología que lo que hace es someterlos a presiones altísimas, destruir microorganismos que hayan presentes por medio de presión, pero no alteran de ninguna manera el sabor como lo hace cuando se pasteuriza con calor. Empresas muy grandes como Evolution Fresh, que pertenece a Starbucks, Naked, por ejemplo, Innocent, están muy metidas en este mercado, y entonces requieren materias primas que no hayan sido tratadas térmicamente. Esto cambia bastante la visión que teníamos del mercado de materias primas, principalmente de jugos, de purés, en donde pensábamos que si no pasteurizábamos corríamos grandísimos riesgos biológicos para exportar, pero sin embargo esto, como le digo, por la adquisición de estas nuevas tecnologías ha cambiado, y ahora es posible cosas de este tipo que hace años atrás pensábamos que no procedían. Y otra cosa es la tendencia del mercado americano hacia los productos no solo bajos en azúcar, sino en calorías de cualquier tipo. Incluso cuando hablamos de calorías de cualquier tipo, incluso de calorías provenientes de fructosa o del azúcar natural de las frutas o vegetales. Un caso que quiero mencionar es el caso de la limonada. La limonada ha tenido un boom grandísimo en el mercado americano en los últimos 3 años, porque te tomas un vaso de limonada que realmente contiene un 8 o 10% de jugo de limón, te das sabor en esa bebida, y si lo comparas con un vaso de jugo de naranja, pues obviamente tiene solo el 8 o 10% de la fructosa que tiene el jugo de naranja. Entonces son tendencias que se han ido marcando en el mercado estadounidense. En el caso del sector de Latinoamérica y el Caribe, pasan cosas
muy interesantes. Es un mercado complejo, no tan centralizado o tan fácil de llegarle a masas como sucede con el mercado americano. Sin embargo, ha tenido, les puedo decir que hasta pre-pandemia, un crecimiento muy interesante en cuanto al consumo de materias primas, que se ha visto impulsado principalmente por establecimiento y crecimiento de zonas francas o zonas procesadoras que están comprando materias primas, dándoles valor agregado. Cuando digo valor agregado, es repacando, haciendo Tetra Pak, haciendo PET, haciendo latas, y reexportando. Casos puntuales muy interesantes son República Dominicana, Trinidad y Tobago, Colombia, Argentina, Chile, que cada vez están captando más materia prima, transforman y exportan sus productos. Y una vez más repito, máximo en el campo de Tetra Pak, o en el campo de PET, o en el campo de embotellado HDPE, que es lo más normal. Esto que les estoy hablando en el primer punto nos lleva al segundo punto, que obviamente es interés por materias primas que solo producimos o que mayormente se producen en nuestra región, Costa Rica, Centroamérica en general, llámese jugo de piña, algunos jugos en menor volumen de vegetales, principalmente. Y también en este mercado de América Latina y Caribe se está dando la sustitución de azúcar en las bebidas o limpieza de etiquetas. Entonces, ¿qué sucede cuando tienes que limpiar una etiqueta y sustituir azúcar? Lo sustituyes de la manera más que menos altera las características o el perfil de un producto, es con la misma fructosa. Entonces sucede que se utiliza más porcentaje de jugo o de puré o de jugo vegetal en las bebidas en lugar de utilizar azúcar. Eso era lo que estaba sucediendo o cómo se estaba moviendo el mercado hasta antes de abril de este año, que fue cuando las cosas, como todos sabemos, han cambiado de la manera en que han cambiado. Y entonces llegamos a lo que es la situación actual de los mercados. Cuando resumí la situación actual de los mercados, igualmente lo iba a segmentar en América Latina y en mercado estadounidense, pero me di cuenta de que los cambios o los eventos importantes que sucedieron en ambos mercados eran exactamente los mismos. Entonces decidí resumirlos en una sola parte de situación actual de los mercados. ¿Qué pasó? Cuando se dio el anuncio o el boom o el golpe que ninguno nos esperábamos de la diseminación tan rápida del COVID, las compañías envasadoras y embotelladoras y procesadoras de todo tipo decidieron rápidamente elevar sus inventarios por un tema de que absolutamente nadie sabía qué iba a suceder. Por ejemplo, nuestros volúmenes de suministro a cliente final, cuando cerramos el mes de agosto, abril, mayo, junio, julio, agosto, en ese cuatrimestre, los niveles de consumo de las compañías principales que atendemos estaban más o menos en lo que normalmente se hubiera comportado hasta noviembre. O sea, se habían estoqueado de producto o de inventario más o menos 3 meses por delante. Creo personalmente que fue una muy buena jugada de las compañías envasadoras o embotelladoras o blenders, porque en paralelo o inmediatamente después de que ellos habían levantado sus inventarios, empezamos a tener problemas de navieras, empezamos a tener problemas de entregas, empezamos a tener problemas de que en algunos lugares de los que nos abastecemos de materia prima estaban en cosecha en ese momento o en temporada, y por todos los temas de salubridad, de distanciamiento, que no vale la pena mencionar porque todos conocemos sus velocidades de producción o de cosecha o de industrialización bajaron dramáticamente, y entonces ya empezamos a tener en algunos rubros principalmente problemas de abastecimiento. El otro
evento importantísimo que sucedió fue que obviamente cuando se dio cierre de fronteras, cuando se dio cierre de comercios, cuando se dio el confinamiento de la gente, las actividades turísticas o de restaurantes, todo lo que es food service entró prácticamente en actividad cero. Hubieron quiebres de contrato completamente entendibles porque estaban bajo la normativa de una fuerza mayor o de una catástrofe, pero entró en actividad cero. Y el otro tema o el otro evento súper importante que sucedió fue que debido al confinamiento los hábitos de consumo cambiaron de un día para otro. O sea, el consumo de productos empacados en pequeñas porciones se elevó exponencialmente, mientras el producto empacado en porciones grandes prácticamente no se movió. Y eso se debió básicamente a dos cosas: el confinamiento de la gente, entonces la parte, como les digo, de food service cero, y la otra parte fue que al mucha gente perder su trabajo, ver suspendidos sus contratos de trabajo o ver mermados sus ingresos, se dio un comportamiento en el mercado de retail de que se consume, y todavía hasta la fecha está ese comportamiento, ya va cambiando un poco conforme las cosas se van reactivando, pero la gente empezó a consumir al día. O sea, no sucedía de que el padre de familia que tenía un salario fijo iba y compraba un galón de jugo de naranja para la semana, sino que ya ese señor andaba buscando sus ingresos como Uber, y entonces si hoy le ingresaba, compraba un litro de jugo de naranja, y si no le ingresaba no lo compraba, y eso, o sea, eso le dio un giro al mercado y como les digo, una elevación exponencial de los consumos en porciones pequeñas. Actualmente, ¿qué ha sucedido? Como les decía, la situación va volviendo lentamente a la tan trillada frase de nueva normalidad, y personalmente siento que los mercados están en una etapa de transición. O sea, actualmente son una mezcla entre cómo estábamos pre-pandemia y cómo estuvimos durante las primeras fases fuertes de la pandemia. ¿Qué ha sucedido o qué nos ha quedado por ahora? Hay muchos productos que los consumos absolutos se han elevado muchísimo o dramáticamente, como el caso de los productos ricos en vitamina C. Se han incrementado mucho, pero el impacto en los precios no se ha visto para el productor. Caso específico y muy interesante, el jugo de naranja, por ejemplo, se ha elevado el consumo a niveles que tenía los últimos 5 o 6 años de no estar, porque el caso del jugo de naranja es un producto que ha venido bajando su consumo. Sin embargo, como les digo, por todo el tema del boom de la vitamina C se han incrementado, pero no se han visto impactados los precios de compra, debido a que los grandes productores, le hace Brasil, estaban con altos stocks y todavía, o sea, se siguen consumiendo esos stocks y el precio no se ha movido. Tuvo un pico o tuvo una elevación interesante en las primeras de la situación. Sin embargo, digamos que volvió a los niveles en los que ha estado los últimos 2 años. Otra cosa importante es que la demanda de productos frescos de algunos países en el mercado interno, por la misma razón del punto 2, se ha elevado muchísimo. Por ejemplo, en el caso de la naranja y el limón o la lima, en Argentina, por ejemplo, nosotros compramos un volumen interesante de jugo de naranja en Argentina, y para este año, cuando, por ejemplo, este proveedor normalmente procesaba naranja hasta mitad o finales de diciembre, este año, esta semana ya cerró la parte de producción porque se elevó muchísimo el consumo de fruta fresca dentro del mercado local, y obviamente es un precio mucho más elevado para el productor la fruta fresca al mercado local que fruta industrializada o jugo para exportar. Los mercados de food service obviamente siguen totalmente reprimidos y contraídos, pero yo creo que es donde hay que poner los ojos en el mediano plazo. Mediano plazo estoy hablando de
los próximos 6 o 12 meses, porque hay un efecto, primero que todo va a haber un efecto de abastecimiento inicial, todo el mundo está en inventario cero, y segundo, yo creo que soy fiel creyente que cuando esta situación se pueda dominar y se convierta en algo más del diario vivir, todos vamos a estar con muchísimas ganas de disfrutar de vacaciones, de disfrutar de cruceros, de viajar, y esto obviamente va a hacer que el mercado food service, que es el que más se afecta positiva o negativamente con el turismo, tenga un repunte muy, muy interesante. Entonces yo creo que es un lugar donde hay que poner los ojos en el mediano plazo. Ya que vimos rápidamente cómo estaban los mercados antes de la pandemia y cómo están actualmente, yo realicé un análisis de los mercados segmentados en Latinoamérica o el Caribe y en el mercado estadounidense. Para empezar, o sea, en generalidades, este primer enunciado que está acá es muy, muy, muy interesante. No es una muy buena noticia, pero es muy interesante. Y es que América Latina y el Caribe son las regiones con mayor consumo de bebidas azucaradas en el mundo. Esto se vio, fue publicado, hay los datos, están los estudios, son cifras realmente alarmantes y se dio en el panorama de la seguridad alimentaria y nutricional en América Latina y el Caribe en Santiago de Chile el año anterior, que fue una reunión que tuvieron las diferentes entidades internacionales como la FAO, la Organización Panamericana de la Salud, la UNICEF. Y esto, desde el punto de vista que estamos conversando ahora mismo, pues es una buena noticia para los productores de jugos, no tal vez para los productores de azúcar, una vez más lo digo, pero para los productores de jugos, los productores de purés, los productores de fruta fresca, los productores de IQF, esto es una buena noticia porque esto no tiene más vuelta atrás que cambiar. Los riesgos asociados a la salud y a enfermedades crónicas con el consumo del nivel de bebidas azucaradas que hay en nuestras regiones es alarmante. Yo los invito a que con esa cita que puse ahí busquen el documento completo. La verdad que es muy, muy interesante, pero también es tremendamente alarmante. Aunado a lo primero, hemos visto la aplicación de impuestos o nuevas tendencias de alimentación saludable en el sector de bebidas y de comidas en general o de alimentación en general, y se están transformando hacia menores contenidos de azúcar y mayores contenidos de jugo de fruta, y no aplica solamente para los jugos. En el caso específico de legislaciones como la que se aplicó en Costa Rica, en donde en las escuelas se prohíben las frituras, en las escuelas se prohíben las bebidas azucaradas, no hacen más que impulsar el consumo de lo que a nosotros nos interesa que se impulse, que es producto fresco, que son frutas, que son verduras, que son vegetales, y se deje más de lado lo procesado. No sé, me imagino que todos han podido ver como por ejemplo la famosísima cajita feliz de McDonald's ahora incluye fruta. Cuando hace 4 años atrás incluía un queque o un pastelito de dulce o algún postrecito frito. Todo eso ha ido cambiado y eso obviamente beneficia el tipo de producto del que estamos conversando. Y creo que uno de los factores más importantes, que tal vez debió haber citado primero, es que el aumento del poder adquisitivo en la región, y eso es muy importante decirlo en términos generales, si vemos casos puntuales es otro tema, pero si vemos el poder adquisitivo en términos generales de toda la región de América Latina y el Caribe se ha incrementado. Y obviamente cuando tienes más acceso a un poder adquisitivo mayor, te quieres alimentar mejor porque quieres estar más saludable. Y obviamente alimentarse más saludable tiene una línea totalmente directa con alimentos más naturales o menos procesados. Las fortalezas, lo que hice fue para analizar esto, lo hice con un FODA, las fortalezas del mercado de América
Latina y Caribe. Y esto lo puse como una fortaleza por, como les dije al principio, esto no tiene más que revertirse hacia lo saludable, es que tenemos la cultura de consumo de bebidas más alta del mundo. En estos momentos es en cuanto a bebidas azucaradas, a bebidas gaseosas, pero esa tendencia tiene que cambiar. Entonces es una fortaleza porque si te tomas 1 litro al día de bebida, te la vas a seguir tomando porque es tu cultura, porque nuestro clima nos obliga a estar hidratados, y simple y sencillamente lo que va a cambiar no es cuánto tomes, sino qué tomes, y obviamente cuánto te cueste eso que tomes. Entonces es una gran oportunidad porque, como les digo, al revertir el tema de bebidas azucaradas, se tiene que consumir más fruta o más vegetal porque siempre tiene que ser dulce y siempre tiene que ser agradable al paladar. Y no es algo que diga yo, es algo que ya está sucediendo, como les digo, con toda esta tendencia de limpieza de etiquetas. La otra gran fortaleza que tenemos actualmente es la gran apreciación que tienen los alimentos ricos en vitamina C y antioxidantes, o superfoods en el mercado. O sea, con todo el tema de la pandemia, esto es algo que ha vuelto a ponerse en boga y que obviamente también nos beneficia en cuanto a la comercialización de los productos. Lo que les decía del crecimiento generalizado del poder adquisitivo en la población de América Latina y Caribe es un tema que también nos abre puertas, porque como les digo, hay más dinero para comprar mejores cosas y obviamente mejores cosas son más caras. La cercanía geográfica que tenemos es muy fácil para nosotros desde Costa Rica, desde Nicaragua, desde Guatemala, desde Centroamérica, atender Suramérica o atender Caribe. La cercanía cultural que tenemos también beneficia muchísimo. No es lo mismo tener que hacer un negocio con un suizo que tener que hacer un negocio con un colombiano, que estamos en nuestro idioma nativo, que culturalmente somos muy parecidos, y entonces eso también es una gran ventaja. Las legislaciones en contra de las bebidas azucaradas, ahí obvié poner la cita, pero revisando un poco de literatura, durante los últimos 18 meses han habido 37 leyes en América Latina y Caribe en contra de las bebidas azucaradas, bien sea en la exigencia de bajar los niveles de azúcar o bien sea a través de aranceles o impuestos a este tipo de bebidas. Y, por supuesto, y no menos importante, los tratados de libre comercio vigentes que tenemos entre Centroamérica, Caribe, Comunidad Andina, CARICOM, que también nos beneficia, poniéndonos en perspectiva contra otros competidores. Oportunidades, a mi criterio, que tiene el mercado de América Latina y Caribe es el tamaño del mercado, definitivamente. Son 400 millones de gentes, omitiendo Brasil, que son 209 millones, pero Brasil, dejémoslo de lado porque eso es un mundo aparte. 400 millones de personas según la página statista.com, que es una página que se dedica a todo tipo de estadísticas poblacionales y demás que uno puede comprar si lo desea. Los cambios de cultura de la alimentación hacia hábitos alimenticios más saludables, y esto incluye, como les decía, mayor consumo de alimentos naturales. Crecimiento y surgimiento de empresas que le dan valor agregado a los productos para exportación, que era lo que yo les decía. Países que tienen consumos altísimos como Trinidad y Tobago, República Dominicana, que tienen volúmenes de compra muy, muy altos si los comparas con su nivel de población, pero es porque mucho se reexporta. Una población flotante de 150 millones de turistas, esto en el 2019, obviamente con la situación actual pues no podemos tomar en cuenta esto, pero es una población flotante muy interesante, que obviamente viene y consume calidad y que paga bien. Y es el mercado con el crecimiento porcentual de consumo más alto, incluso más alto que Europa y que Estados Unidos. En cuanto a crecimiento porcentual, es el que más va creciendo. Obviamente en crecimientos absolutos la historia cambia, pero siempre un mercado, por pequeño o por poco adquisitivo que sea, que va creciendo muy rápidamente, tiene que ser atractivo para nosotros.
Debilidades de este mercado, que es una zona geográfica muy grande, muy difícil de cubrir eficientemente. Personalmente les puedo decir que si se me compara a mí entre millas recorridas por dólar vendido contra mis compañeros que trabajan en Estados Unidos o que trabajan en Canadá o que trabajan en Europa o que trabajan en Asia, debo estar 3, 4x por debajo de ellos, pero es porque o sea, es una zona muy grande y muy difícil de cubrir. Otro tema que también es una debilidad es que tenemos economías con monedas muy débiles respecto al dólar. Por ejemplo, en un caso puntual, Colombia. Colombia de diciembre a abril de este año, o sea, pre-pandemia, debe haber tenido una devaluación del peso colombiano respecto al dólar de un 8-9%. Y cuando empezó todo el problema de la pandemia, se debe haber devaluado otro tanto más. Y entonces, si estás proveyendo empresas que te compran en dólares para vender en pesos colombianos a lo interno, obviamente sus costos de producción se les encarecen y es muy complicado, digamos, cómo paliar esa situación, porque aunque les mantengas tu precio, por un tema de moneda débil, sus costos de producción se elevan. Entonces es un lío complicado ese tema. La otra grandísima debilidad que tenemos es una desuniformidad tremenda de requisitos aduaneros y sanitarios para importar, incluso entre países. Cada país de Latinoamérica y de Caribe es una historia totalmente diferente en cuanto a requisitos documentales, requisitos sanitarios y requisitos aduaneros. Incluso para diferentes productos. Hay productos que tienen una legislación, hay productos que tienen otra legislación. Entonces, yo prácticamente puedo dar testimonio de que cada nueva importación o nueva exportación que se hace de un país a otro, incluso entre los mismos de América Latina y Caribe, son una historia diferente. Y siempre se sabe que la primera es muy complicada, la segunda es menos complicada, la tercera tal vez menos complicada, y ya a través del tiempo pues vas aprendiendo, porque es que hay que aprender cómo funciona cada aduana de cada país, y es increíble porque, por ejemplo, entre países de la comunidad andina, que deberían de estar uniformizados, hay reglamentaciones totalmente diferentes. Incluso a nivel de Centroamérica no sucede. Un país pide una cosa, un país pide otro requisito, y como les digo, eso es una debilidad muy fuerte que tenemos, porque cada vez que se hace una exportación de un origen a un destino diferente, es una historia completamente diferente. Y la otra debilidad que tiene este mercado es que se reacciona muy lentamente a la evaluación de nuevos productos o nuevos orígenes. Y lo pongo como debilidad, así como lo puse como una característica general del mercado americano, que busca nuevos orígenes para el mismo producto. En el mercado latinoamericano y caribe sucede básicamente lo mismo. Si están casados, por decirlo de alguna manera, con un origen, prefieren quedarse quietos, prefieren no reformular, prefieren no hacer pruebas, aunque tengan costos económicos más altos. Las amenazas, yo creo que no solo en el sector alimentario, sino en todo, productos de origen asiático. Asia trabaja muy barato, incluso a pesar de las diferencias que a veces tampoco son tan grandes en costos de fletes, son tremendamente competitivos incluso en nuestros mercados, incluso aunque nosotros estemos libres de aranceles, son tremendamente competitivos. La inestabilidad política, definitivamente. Aquí hay 3 ejemplos tristes. Hace todavía, para no ir tan atrás, todavía para el año 2014, 2015, por ejemplo, con Venezuela nosotros teníamos muy interesantes negocios, tanto de venta de materia prima como incluso de compra de materia prima. Y eso a través de los años, del bloqueo económico, incluso de cierre de empresas, se ha ido perdiendo. Con Chile, con todo lo que sucedió el año anterior, fue muy complicado el tema de las frutas subtropicales o las frutas de hueso.
El mismo caso con Argentina. Cada vez se hace más complicado y es muy lamentable porque son productores muy buenos, de muy alta calidad, de mucho reconocimiento, pero la inestabilidad política los afecta muchísimo. Y la otra amenaza, que la estoy poniendo más como amenaza que como debilidad, son las altas fluctuaciones de la oferta versus la demanda. La demanda en estos mercados se mantiene más o menos en crecimiento, pero tenemos muchos problemas en la parte de oferta. ¿Qué les puedo decir? Se desarrolla un origen de guayaba de un país para otro. Se va creciendo, 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 se llegan a consumir 500, 600 toneladas de guayaba de un origen en un destino y de un año para otro el productor dice, no, no tengo guayaba. Me quedé, tuve una mala cosecha y no tengo guayaba. Entonces hay quiebres de inventario, hay todo este tipo de temas que definitivamente afectan. ¿Y por qué es una amenaza? Porque si tú no tienes guayaba que estabas vendiendo, otro la va a tener y te va a quitar el mercado. Entonces, por eso lo digo, más que una debilidad es una amenaza porque te saca. Esto es un resumen de lo que acabamos de conversar respecto al FODA del mercado de América Latina y del Caribe. Esto es un análisis similar en estructura al que acabamos de ver de América Latina y Caribe, pero ahora el mercado estadounidense. Es el mayor consumidor de nuestras exportaciones, definitivamente, por la cercanía, por hábitos de consumo, por el posicionamiento que tienen nuestros orígenes o el buen nombre que tienen nuestros orígenes y por las ventajas comerciales, leas en tratados de libre comercio. Está presentando un fuerte cambio de patrones de consumo, buscando menos y buscando menos, que el producto sea menos procesado y que sea con más naturalidad. Esto es, por ejemplo, en el caso, una ilustración de esto es en el caso de los jugos concentrados. En el caso de los jugos concentrados, el consumo en Estados Unidos ha bajado considerablemente si lo comparamos a cómo han aumentado el consumo de los jugos pasteurizados o los jugos crudos, los HPP. Es un mercado totalmente e implacablemente exigente en cuanto al cumplimiento de certificaciones, en legislaciones de salud, en legislaciones ambientales y de responsabilidad social. Cada vez, como les dije al inicio, recrudecen sus controles, recrudecen sus normas y con toda la razón. Como comentaba con un cliente en Estados Unidos, esa frase nunca se me va a olvidar, me dice: Carlos, los alimentos son un arma y tienen potencial de matar. Nosotros lo que queremos es saber que lo que compramos no va a matar a nadie ni va a intoxicar a nadie. Entonces, en ese momento realmente con esa frase entendí que tienen toda la razón de ser lo estrictos que son en cuanto a esos cumplimientos. Las fortalezas que tiene para nosotros el mercado estadounidense es que nuestros orígenes están muy posicionados, tienen muy buen nombre, como les decía, y son muy apreciados en el mercado americano. Es un mercado de 330 millones de personas con el poder adquisitivo, uno de los poderes adquisitivos más altos del mundo, y aparte de esto, además de ser ese volumen de personas, el manejo de esos mercados es muy centralizado. O sea, puedes manejar grandes negocios de grandes volúmenes en pocas manos. Lo que yo lo veo, muchos lo ven como una debilidad porque dicen que las empresas adquieren mucho músculo para negociar, pero yo lo veo como una fortaleza porque con muy poco desgaste puedes hacer muy buenos y grandes negocios. Es un mercado con tendencias comerciales estables a largo plazo. Busca muchísimo el contrato a largo plazo. Les han cambiado, como les decía al inicio, su visión de trabajar un poco a largo plazo, otro poco de los volúmenes spot, y ahora trabajan más, o sea, prefieren más los negocios a largo plazo, lo que le da a uno tranquilidad, entre comillas, porque sabe a qué atenerse en cuanto a ingresos. El problema es que, una vez más, nuestros países con monedas débiles, uno no sabe qué va a pasar.
Y el crecimiento, en lo que a nosotros nos atañe, el crecimiento de consumo de alimentos naturales y tropicales. Eso es otra parte importante del mercado estadounidense. O exóticos, son muy apreciados, están siendo muy apreciados en el mercado americano. Un ejemplo puntual, la exportación de pitaya que se está dando de Nicaragua para Estados Unidos, que ha sido muy exitosa. Productos en empaques diferenciados son otra oportunidad grande. Este mercado se ha movido mucho en cuanto a buscar más el producto aséptico que el producto congelado por un tema de costos en la cadena de suministros. Entonces, cuando logras montarte en este barco de empaques diferenciados, tienes ventajas competitivas. Alimentos orgánicos realmente no hay abasto que esté alcanzando en estos momentos. Realmente lo que produces te lo compran. Alimentos baby food son otro mercado, otro segmento interesante de ponerle atención. Está creciendo muchísimo. Productos en envases premium. Por ejemplo, el tema de néctares en envase vidrio para el canal de retail es algo que en estos momentos quien lo haga y quien lo procese y quien haga calidad, te lo quitan de las manos. Hay mucho producto de este tipo entrando de Oriente a Estados Unidos, Egipto, Turquía. Sin embargo, el mercado está ávido de tener productos de nuestra región en este tipo de envase premium. Jugos y purés verdes es algo que está creciendo muchísimo, de vegetales, y materias primas no pasteurizadas, como lo expliqué anteriormente. Materias primas poco procesadas, casi que solo extraer jugos o moler vegetales o moler frutas y exportar de esa manera. Debilidades desde nuestra óptica o desde mi punto de vista. Yo el mercado estadounidense, como les digo, lo atiendo más desde el punto de procurement, de suministrarle a mis compañeros en Estados Unidos lo que ellos requieren, que en la parte comercial allá. La parte de desconocimiento de las exigencias del mercado americano, yo creo que es lo que más juega en contra sobre todo de los productores nuevos o los productores emergentes o los medianos productores o los pequeños productores, porque muchas veces he tenido en las manos productos de altísima calidad que tienen todo el futuro del mundo y que simple y sencillamente el hecho de no poder mandar una muestra a Estados Unidos porque no tiene FDA, ya es todo un tema que cuesta mucho manejar. Y esto sin meternos en la parte de entender que tiene que estar certificado, de entender que hay que seguir un plan de manejo de certificaciones, de documentación. Yo creo que es la mayor debilidad que tenemos. El tamaño, o sea, si producimos un contenedor o medio contenedor o 100 contenedores, esto no tiene absolutamente nada que ver si estamos debidamente documentados para poder hacer el trabajo de marketing, el trabajo de exportación y cumplir con los requerimientos del mercado americano. Eso nos lleva a lo segundo. Cuesta mucho que algunos, y obviamente estos no son temas generalizados, sino que son puntuales, cuesta mucho que algunos inviertan en sistemas robustos de certificaciones. Incluso he tenido casos lamentables de gente que llegó, se certificó, pudo avanzar hasta el tema de certificaciones y sencillamente de un año para otro tuvo un mejor mercado para vender ese año su producción en un mercado que no le exigía certificación, no la renovó y después tiene que devolverse a volver a hacer la inversión para volver a entrar al mercado. Entonces son temas que a veces son lamentables, pero que también sin querer herir su susceptibilidad, yo creo que son parte muchas veces de nuestra idiosincrasia. La irregularidad en los suministros al cliente. Estaba viendo la presentación de los compañeros anteriores
Creo que en este punto coincidimos. Quebrar inventarios es un pecado capital. O sea, puedes tener el mejor producto, puedes tener el mejor precio, la mejor calidad, haber atendido a un cliente excelentemente bien durante años, y si te mal comprometiste con volúmenes y no cumpliste, eso te va a echar al traste los años que sean, que hayas trabajado bien, y es un tema con el que hay que tener muchísimo cuidado. Y el otro punto también, que como digo, muchas veces por nuestra idiosincrasia, las inconsistencias en las relaciones a largo plazo. Y va un poquito unido a lo que les decía de que a veces no se renuevan certificaciones porque se encontró un mercado 1 o 2 centavos mejor, y tal vez por 1 o 2 centavos mejor en un momento spot se te olvida lo que venías haciendo, o las oportunidades que tienes a largo plazo con ese cliente, y echas por la borda años de trabajo. Las amenazas que tiene el mercado estadounidense, definitivamente factores climáticos que afectan la calidad y la cantidad del suministro al cliente final. Esto yo creo que no está en manos de nadie, pero es definitivamente una amenaza grande, seria, y que sabemos los que estamos en este mercado que la hemos vivido, y que es un tema, creo que de los más desafiantes en este mercado. Y la otra amenaza, definitivamente, como ya lo comenté, son los competidores asiáticos. Aquí tengo igualmente, yo creo que la gente de Caesco va a subir las presentaciones, entonces acá les dejo también un resumen de lo que acabamos de conversar sobre el FODA del mercado americano. Yo creo que estamos más o menos con el tiempo, y solo les quería dejar una conclusión que creo que se aplica a todo. Creo que debemos aplicarlo sobre todo al segmento al que nosotros estamos. Dicen que una vez le preguntaron a Henry Ford, ¿qué harías si hoy perdieras toda tu fortuna? Y él nada más dijo, buscaría una necesidad del ser humano, la llenaría en el menor tiempo posible, y en 5 años yo sería igual o más rico que lo que soy hoy. Entonces, esta reflexión me gusta mucho, porque yo creo que estamos en un mercado en donde lo único constante es el cambio, y tenemos que andar detectando las oportunidades y llenarlas. Básicamente eso sería lo que les tenía preparado para hoy. Entonces, Carlos, más agradecer. no, primero, más bien agradecerte este tiempo y esta amplia exposición. Ha sido un enfoque muy interesante hacia el mercado latinoamericano, y bueno, al final tocabas el mercado de los Estados Unidos. Quiero retomar esa última frase que dabas. Aplica con pandemia o pandemia, ¿verdad? Esa frase que acabas de dar de Henry Ford. Definitivamente, definitivamente, a ver, en el plano personal y de empresarial con Food Partner, en el tema de pandemia han aparecido oportunidades que uno no se, o sea, uno decía, ¿cómo no había visto esto? Y Entonces, Carlos, que decía, bueno, vos estás enfocado en el mercado latinoamericano. Ustedes trabajan con proveedores de diferentes países, entiendo, ¿verdad? Y lo trabajan hacia diferentes mercados. correcto. Y si pensamos en el mercado latinoamericano, un proveedor centroamericano, o sea, ¿cuáles serían esos principales requerimientos, los principales 3 requerimientos o aspectos que vos evaluarías en un proveedor centroamericano para llevarle un producto a otro mercado dentro de la misma región? Mira, Michael, yo creo que son los 3 requerimientos que aplican en cualquier segmento, en cualquier cosa que quieras vender y en cualquier región del mundo. Y son calidad, servicio y buena relación de precio. Eso, o sea, eso aplica, es regla universal. Dijiste calidad, servicio y precio. Y buena relación, o sea, no quiero decir precio porque no me quiero referir al más barato, sino que quiero decir buena relación de precio. O sea, que cuando sopesas la calidad y el servicio con el precio, te da una relación interesante. El, el productor, el exportador centroamericano, ¿cuál es tu evaluación? ¿Cumplimos bien con los estándares, con esos 3 aspectos para llevar nuestros
productos por el resto de Latinoamérica? Ahora mencionabas Brasil y bueno, otros países que hay en la región. A nivel personal tengo muy buenas experiencias, muy buenas experiencias con productores centroamericanos. Muy buenas, muy buenas. Tal vez el único talón de Aquiles es que los nuevos, los emergentes, los medianos, posiblemente por el tema de la convulsión que hay, y me refiero un poquito a Costa Rica, a veces se nos quedan un poquito atrás en el tema de la exigencia en certificaciones y en el tema de la exigencia de capacidad de respuesta. Pero tengo las mejores experiencias. De hecho, yo lo que más atiendo en el mercado latinoamericano lo atiendo con productos centroamericanos. Okay. Carlos, bueno, nosotros nos ponemos a disponibilidad de las personas que ahorita han estado conectadas para, si están interesadas en entrar en contacto con ustedes. También esta presentación está en la página web del evento y por ahí más personas se pueden interesar. Es por medio tuyo que se puede generar una relación con Food Partners. Totalmente, totalmente. Yo soy el encargado de región y usted tiene mi correo electrónico, lo puede poner a disponibilidad de quien lo requiera, no hay ningún problema. Carlos, de parte de la Cámara y de todas las organizaciones que nos están apoyando en esta iniciativa, de todas las personas que han estado conectadas en esta excelente charla que nos has compartido, te agradecemos muchísimo por la información. Definitivamente, si alguien está interesado en entrar en contacto con ustedes, tenemos tus datos para ponerlos en contacto. Entonces, estamos aquí en la mayor disponibilidad. Muchísimas gracias a todos los que están acá. Tenemos una charla hoy para el almuerzo. Tenemos una charla para el que guste estar almorzando y a la vez estar poniendo atención a una charla. Vamos a retomar de nuevo el tema de los Estados Unidos, porque es un mercado sumamente importante. Tenemos a Karina López, que es coordinadora de investigación de mercados de la Promotora de Comercio Exterior de Costa Rica. Entonces, los invitamos a que participen también en esa charla. Nos vemos, ya el link está ahí en el chat. Carlos, si gustas despedirte. No, agradecerles a todos el tiempo, la atención. Espero no haberlos aburrido mucho con el tema. Y definitivamente estamos a la orden a través de Don Michael, a través de Cadexco, tienen mi contacto y siempre abiertos en lo que podamos colaborarles, en lo que podamos conversar, en las dudas que tengan, en los desarrollos que quieran realizar. Estamos totalmente abiertos y es nuestro trabajo. Muchísimas gracias, Carlos, y que tengan buenas tardes y los esperamos en la siguiente charla con Karina López de Procomer. Bueno, gracias.